muy buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Marvel, un sábado más aquí a las 8 de la noche. Y ya estoy muy emocionada. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿todo bien? Pues, sí, ha sido un día lleno de emociones, cargado de cosas, que lo diga Dani. Fuimos a ver Tenet, increíble. Vayan a ver Tenet. Ahí nos encontramos a un amigo que está aquí abajo. Hola. Hola, sí, ahí, sin ponernos de acuerdo, nos encontramos en la sala de cine viendo TN en Nova Cinemas, así que vayan en la experiencia IMAX, increíble, y la película, no, lo que les digo. Es una película que hay que ver varias veces, así que vayan y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así es. Bueno, como dijo Dani, hoy tenemos un súper invitado. Es más, mientras Dani habla un poquito, da la bienvenida, les voy a mostrar una referencia de quién tenemos hoy. Es que yo creo que no hay que hablar nada y ese no es una referencia, ese es un spoiler. Exacto. Sí, bueno, por sí ya ustedes saben a quién tenemos hoy por aquí, si estuvieron atentos, si vieron el programa, el increíble programa también que tuvimos la semana pasada con Chris Ronrell. Y hoy no es la excepción de otro programa chivísima que vamos a tener de Hablemos de Marvel, porque con nosotros hoy está Alberto. Bueno, vamos a ver. Empecemos por un poquito en qué más ha trabajado. ¿En qué no ha trabajado más fácil? Tiene trabajos en Ant-Man, Star Wars, episodio 2, episodio 3. De hecho, uno de sus primeros trabajos era siendo el doble de Anakin Skywalker en episodio 2. Trabajó en Superman Returns, The Expendables, Green Lantern como doble de Ryan Reynolds, Star Trek Into the Darkness como doble de Zachary Quinto, Spock. También estuvo trabajando en Marvel, en Black Panther, Infinity War, Endgame. Thor Ragnarok fue uno de los dobles que se utilizaron para Chris Hemsworth. Él fue el doble de Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, volumen 1, como Star-Lord. Además, doble de Robert Downey Jr. en Iron Man y Civil War. ¿Ok? Y lo que más se le reconoce es doble de Hugh Jackman en X-Men Origins, Wolverine, The Wolverine, Days of Future Past y Logan. Y también Pan, si recuerdan esa película, la de Peter Pan. Pues sin más preámbulo, un señorazo, un actorazo, desde Sydney, Australia, nos acompaña Daniel Stevens. Hey guys. Hi, Daniel. Welcome. I heard the long intro, but I didn't really understand much of it other than the movie titles. You're like the pride of Sydney, right? Well, I mean, I live in Los Angeles now, so. Escuchó la introducción, nada más entendía los títulos de la película, no entendía mucho de qué estamos hablando. No hay problema, es un poquito cerca de la carrera de Daniels. Antes de empezar con la entrevista, hoy tenemos un super premio que es al final vamos a dar un póster, ahorita se los enseñamos para aprovechar a Daniels. Así que, Alberto, empezamos. Llámale, ¿quién me tira la primera pregunta? Dani. Bueno, yo quiero. Bueno, obviamente empezar preguntándole al tocayo que cómo empezó en el asunto de doble de acción, cómo inició su pasión, dónde lo vio, en quién se inspiró o qué le dio por empezar en este asunto tan peligroso de ser doble de acción. So Danny, the first question comes from Danny. Danny wants to know, well, let's start from the beginning. How your passion to work as a stunt double begin? Where were you born, or how do you decide? Okay, I'm gonna be a stunt double. Well, I mean, I grew up doing adventurous sporting activities. I mean, I was doing martial arts from a young age and racing mountain bikes and surfing and rock climbing and just basically doing stuff that I thought was fun. And then it wasn't until I was about 18 that I realized that being a stuntman was actually a job. I didn't even know that was a thing in movies. I remember watching one of the James Bond films. There was a behind the scenes thing that I was watching on TV one time, and they showed James Bond jumps out a window and lands in the back of a truck. And this guy stood up, and it wasn't Pierce Brosnan. And I was like, hang on, I want to do that bit. I don't want to do the acting and the dialogue and having to talk on camera. I want to be the guy that just jumps out windows and does the fun stuff. Then started looking into it and went, oh, okay. I think this is something I could think about doing for a living.
Bueno, yo no sabía que podía dedicarme a hacer un doble como manera de vida. Siempre me gustó andar escalando rocas, en bicicleta, surfear, hacer actividades físicas. Y fue que un día estaba viendo una película, como a mis 18 años, estaba viendo una película de James Bond y un detrás de escenas. Y en eso vi que un sujeto saltó de la ventana y cayó en un camión. Y cuando lo veo, eso no es Pierce Brosnan, es alguien más. Entonces, yo quiero ser la persona yo no quiero ser la persona que salga en cámara y habla, yo quiero ser la persona que haga las cosas divertidas. Entonces ahí fue donde dije, ¿por qué voy a dedicarme a esto? Quiero hacer esto. Cuando dijiste la escena, inmediatamente dije Pierce Brosnan, 007 Pierce Brosnan. Ok. Para los que están viéndonos en casa, ya casi leemos sus preguntas. Un abrazo a la distancia, Ronald. Ronald, bienvenido. A Mil, que está por ahí, Aníbal. Ya casi hacemos las preguntas, chicos. La pregunta Aníbal está muy, muy buena. Pero yo le tengo una pregunta a Daniel. Daniel, muchos sueñan con trabajar en Star Wars, en salir en lo más alto de las sagas geek, pero para vos fue uno de los primeros trabajos en tu historial. ¿Cómo fue esa experiencia? So, Jose is asking, a lot of people dreams about working on Star Wars because it's the top geek saga. And for you, it was one of your first jobs in your career. So how was that experience, like starting and then immediately to Star Wars? Yeah, that was pretty awesome. I'm a huge Star Wars fan growing up. Like, that was my thing, which is funny because I know you guys are the Marvel club. Like, nowadays, my kids, like, Marvel is kind of the equivalent to Star Wars was to me when I was a kid. But that was the thing. It was out when the first Star Wars came out the year I was born, and then they're all done by whatever it was, 1983, I think. Mm-hmm. So it wasn't even on my radar to like grow up and think I'd want to work on a Star Wars because they didn't make anything like 30 or 40 years. And so then it just happened that I had started getting into stunts at that time. They did the first prequel in England, and then they did episode 2 in Australia in Sydney, and it just was perfect timing for me to get on there. And Hayden Christensen was the exact same height as me, and I got in there. It was super exciting at the time, but then once I actually got on set and found out, like, because they were very much pioneering all this new CG technology, we actually didn't get to do that much cool stuff. Like, George Lucas was pushing so much of doing CG characters and CG stuff that it ended up kind of disappointing for me. And when the films finally came out, it definitely wasn't. It didn't hold up to my memories of Star Wars as a kid. Sí, fue algo increíble para mí. Bueno, yo crecí con Star Wars, soy un gran fan de Star Wars. Es lo que, ahora que estamos en Marvel Club, es lo que para mis hijos ahora actualmente es Marvel, y todo lo que están conociendo para mí fue Star Wars. La primera película salió cuando yo nací, y la saga original terminó en el 83, así que fue hasta después, como fui creciendo, que fui conociendo Star Wars. Y entonces cuando empecé a trabajar en esto, era cuando recién estaban volviendo a hacer las películas después de como 30 años de no saber nada de Star Wars. Y la primer episodio 1 se filmó en Londres, el episodio 2 se filmó en Australia, y tuve la suerte de ser llamado por facilidad de estar ahí en Australia, y que Hayden Christensen es de mi mismo tamaño. Entonces me llamaron y yo estaba muy emocionado, fue súper emocionante en ese momento, pero ya a la hora de la hora fue un poco decepcionante porque en ese momento George Lucas quería hacer todo mucho con computadora, con CGI. Entonces no había tanta interacción de hacer las cosas divertidas que uno esperaba poder hacer. Pero sí fue muy emocionante, fue parte de todo el proceso. Cuando ya salió la película sí fue un poco decepcionante porque no se comparaba con mis recuerdos de Star Wars. Pero más o menos esa fue mi experiencia en Star Wars. Wow. Y entonces, pasando ahora de Star Wars, su paso a Marvel, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue, se podrá decir, el asunto de audición? ¿O cómo fue que lo escogieron y su reacción? Porque, bueno, es que yo creo después de que lo llamen y le digan, sí, venís a Star Wars, después que lo llamen y sí, venís a Marvel. Now that we're talking about Marvel and Star Wars, how was your calling to Marvel, in either Wolverine or the MCU? How was that experience? How you felt when they called you, like, okay, you're coming from Star Wars, now you're going to be in Marvel, and one of the huge characters of Marvel, right? Yeah, I mean,
there was a lot of time passed between those jobs. Like the Star Wars ones, episode 2 and 3, I did in Australia, and I've been doing stunts there. Eventually, it ended up being about 9 years in Australia. Then I'd made the move to the US and basically started my career again, back from square one, and was out hustling, trying to meet stunt coordinators and just getting my name out there. I'd been in LA for a few years, and then I was actually hustling, what they call hustling, where you go to the set and you try and meet the stunt coordinator, introduce yourself. And I actually went to the set of Indiana Jones and the Crystal Skull to try and get a job on that. But there was a stunt guy there who actually just left the first Iron Man to go and do Indiana Jones, and he saw me. He's like, "Oh, how tall are you?" And I said 6'1", and he goes, "I'll make a call." And then he made a call back over to the Iron Man team and got me an interview over there, and I went over and tried on the suit, and next thing I know, like, I only did the very end of the first Iron Man, so I think I did 2 or 3 weeks on there, but just getting to put on that suit was pretty amazing. At that stage, I mean, most people, myself included, didn't have any idea who Iron Man was as a character. So I started reading a bunch of comic books and looking it up, and I'm like, oh, this seems pretty cool. And then when I saw the suit and the helmet I got to put on, I was like, yeah, this is pretty spectacular. Bueno, entre Marvel y Star Wars pasaron mucho tiempo, bastantes años. Yo estuve trabajando en Australia alrededor de unos 10 años más o menos. En eso me vine a vivir a California, a Los Ángeles, y fue como empezar de cero, empezar otra vez en mi carrera de cero aquí. Entonces en ese momento está haciendo algo que se llama hostling, que es ir a los sets a hablar con el Storm Coordinator, el coordinador de los stunts, y introducirme como, mire, yo puedo ayudarle, yo puedo hacer esto. En ese momento estaban filmando la película Indiana Jones y la Calavera Cristal. En eso el Stone Coordinator me mira que alguien de otra producción como que no había llegado, entonces me dice, ¿cuánto mides vos? 6 pies. Ok, voy a hacer una llamada. Y me llaman y me dicen, ¿puedes trabajar en Iron Man? Y sí, claro, voy a Iron Man. En ese momento, como mucha gente, yo no sabía quién era Iron Man, quién era el personaje, no tenía idea. Y me puse a leer cómics de Iron Man. Personaje bastante cool, me gusta. Y en eso me ponen, durante 2-3 semanas me hacen las pruebas y me ponen la armadura y me ponen el casco, y ahí fue donde dije, sí, estoy siendo parte de algo muy espectacular, algo que va a quedar demasiado bien cuando me pusieron el traje. Wow. Y de ahí fue suerte en que seguimos adelante. Wow. Antes de continuar, Alberto, voy a hacer una pregunta, la de Aníbal, que ya vimos pedir, la voy a dejar para la última, que está muy buena. Sí. Hay una pregunta de Ronald que nos dice por acá. Dice, pregunta para Daniel, ¿cuáles de las artes marciales practica y cuál recomendaría para practicar en la profesión como stuntman? So one of the followers is asking, Ronald is asking, what are the martial arts that you practice? And which one do you recommend if you want to be a stuntman? Oh, wow. I mean, there's so many different martial arts out there. I started out doing judo when I was a kid. I did that for a couple of years when I was like 9 and 10. Then I stopped for a while. Then when I was a teenager in high school, I started Hapkido, which is Korean, which, I mean, I stuck with that one. And it has a combination of kind of like the kicks of Taekwondo, but then a lot of throws and wrist locks and a bit of a mix of everything, which, I mean, that has kind of helped me out a lot just for a variety of stuff. But I mean, any martial art really is going to give you a sense of like your body awareness and how your body moves. And once, like, it's kind of weird because then when you get into stunts, like film fighting is very different to actual real fighting. And yeah, you have to adapt. So basically starting with any martial art is going to be helpful. Es una pregunta muy difícil porque hay demasiadas artes marciales. Empecé de niño con judo, como a los 9-10 años. Un par de años estuve en esto. Luego, cuando ya era adolescente, pasé a Hapkido, que es un arte coreano, que me ayuda mucho combinando como patadas tipo de taekwondo con agarres y llaves y movimientos de muñeca. Pero en realidad, para empezar, para ser un stuntman, puedes utilizar cualquier arte marcial. Cualquier arte marcial te ayuda mucho porque te da una sensación del espacio, de cómo se mueve tu cuerpo, de cómo estar posicionado, pero más que eso es a saber adaptarse, porque no es lo mismo el arte marcial y una pelea real a lo que son las peleas en las películas. Las peleas es muy diferente, entonces uno tiene que aprender a adaptarse a cómo hacer los movimientos, a cómo hacer todo esto, pero en realidad cualquier arte marcial te ayudará mucho si quieres ser un stunt. Wow.
Yo tengo una pregunta un tanto personal para Daniel y es la siguiente. ¿En algún momento caminando cerca de tu casa o en Los Ángeles, en Australia, te han dicho, mira, ahí va Wolverine? O te han dicho, mira, ahí va Scott Atkins, porque tienes un parecido muy amplio tanto a Hugh Jackman como a Scott Atkins. So I was saying a little bit more personal question for you. Never happened that living in California or in Australia, that you are going through the street and someone said, "Hey, there goes Wolverine," or "There goes Scott Atkins," because you seems like them so much. So it never occurred like people confuse you with those guys. The only time that's happened has actually been when I've been working on the Wolverine films. Because at that stage, then I have the chops on, and that's the only time I really look that close to him. That happened to me when we were in Montreal doing Days of Future Past. So I had a hat on and sunglasses on. I was actually just walking to my car, and somebody ran up to me and goes, "Hello," with their phone, and then got up close to me and said, and the same thing actually scared Hugh Jackman's daughter on the first X-Men Origins Wolverine. She was only 2 years old at the time, and I was in full costume. She came running up to me, and mum is just like, "That's not daddy, that's not daddy." And she got right up to me and saw me and freaked out. It was traumatic for her. I felt really bad for that one. No me ha pasado en la calle, me ha pasado cuando estaba trabajando en las películas de Wolverine, especialmente porque yo tenía las patillas y los cortes de Wolverine, entonces se me confundían bastante. Me pasó, por ejemplo, en Days of Future Past, que estábamos grabando en Montreal, y iba yo con lentes y un sombrero, iba caminando por la calle, y llega alguien corriendo con la cámara listo, a tomar una foto, sí, y yo, ay, no soy yo, pero vamos a la... Y también que asustó mucho a la propia hija de Hugh Jackman, cuando estaban grabando Wolverine Origins, que la niña tenía 2 años y fue corriendo donde él, porque ella estaba en full costume, en todo el traje completo, iba corriendo donde él y la mamá diciéndole, no, ese no es papi, pero... Y entonces donde lo vio, no sé, entonces que se asustó un montón, ¿qué pasó aquí? Me cambiaron a mi papá, y... pero fue muy divertido. Bueno, igual yo, si me topara ya sea a Hugh Jackman o a Daniel en la calle, yo fijo a cualquiera de los dos le pido una foto. Danny saying that it doesn't matter. If it's Hugh Jackman or it's Daniel Stevens, she's going to ask for a photo. Okay. I did a lot of that actually in Japan as well. Because, we did some of the second Wolverine over there, and the Japanese people, I don't think, could tell the difference between me and Hugh, and they'd come up and ask for photos. I'm like, I'm not the guy, and it's okay, and they take photos. Eso le pasó en Japón, que cuando estaban filmando The Wolverine en Japón, que tal vez a los japoneses no les dijeron que no era él, y entonces la gente le decía, una foto, y decían, yo no soy él, pero no importa, foto igual, vamos. No, súper bien, qué chiva. Okay. Dani. Por aquí tenemos una pregunta de Agencia Superhéroe, un saludo muy especial. Hola, ¿es mejor las escenas de batalla de Wolverine inicios o ahora como Logan o días de futuro pasado? ¿Cuáles serán mejores para él? Muy buena. So another fan is asking, hi, which are the better fight scenes or stunt scenes, you could say, between Wolverine Origins, Logan, or Days of Future Past? Which ones do you prefer? Which ones do you think are the better fight scenes? I mean, I would have to say Logan, just purely because that was R-rated, and that was finally the film where we could actually let Wolverine do everything that he should do. I mean, the guy's got 9-inch claws sticking out of his hands, and in the previous films, because they're PG-13, you could never see blood, and it was definitely toned down, but Logan was just, pure violence and exactly what that character should be. I mean, he's meant to be so angry all the time. That was finally the film that actually got to show him in the real light, I think. Tendría que decir Logan porque es la película que es para mayores de 18 años y fue la primera en que pudimos hacer realmente como el personaje es. Pues es un personaje que tiene unas garras de 9 pulgadas, que debería estar sangrando y matando gente, que en las otras películas, por ser para toda la familia, no podíamos hacer esas escenas. En cambio, en Logan pudimos divertirnos y hacer todo lo que representar el personaje como siempre debió ser en su totalidad. Wow. Vamos a ver, conocemos por decirlo así, el cuerpo que tiene Jackman al extremo que tuvo que llevarlo él para interpretar a Wolverine,
pero ¿cómo fue esa experiencia para Daniels? ¿Tuvo que llevar su cuerpo a otros extremos para interpretar el personaje? So we know that Hugh Jackman, anytime that he has to do Wolverine, he's got into Wolverine shape, right? He has to do a lot of exercise and put in shape. It was the same for you. How was that experience, that go to those extremes to be like that bulky Wolverine, right? Oh yeah, that's definitely a hard part of it. I put on about 20 pounds of muscle when I'm doing the Wolverine roles. It's just full on. And then, I mean, the hard part for me, I'm naturally skinny, so it's hard for me to put on weight. So I just have to eat tons and tons of food. And then the hard part is when you're working all day long on set, but you still need to be eating all the time. Some of the films they would feed me the same as Hugh, but then some of the films I would just have to fend for myself and try and organize my own food. I would like get meal delivery stuff and then microwave things through the day. And on the which one? The Wolverine, I remember Hugh was eating 6 meals a day, and I was getting fed the same as him. And he was actually losing weight, so then they upped it to 7 meals a day. It's really taking all the fun out of it. People are always like, "Oh, it must be so much fun just to eat as much as you want." I'm like, no, it becomes a job when when you're forced to eat nonstop. There's no fun in it at all. Sí, es algo es la parte más complicada del trabajo. Tuve que ganar 20 libras en puro músculo para hacer el personaje de Wolverine. Yo soy naturalmente delgado, entonces era mucho más difícil acomodarme. En muchas de las grabaciones comía exactamente lo mismo que Hugh, pero en otras tal vez gastaba más o me desinflaba más rápido que Hugh, entonces tenía que comer más. Por ejemplo, para The Wolverine, Hugh comía 6 veces al día. Yo comía la misma cantidad, pero había veces en que tenía que comer aparte, entonces tenía que calentarme en microondas o llevar comida para siempre tener la tonalidad. Llegué a comer 7 veces al día. Y la gente decía, pero eso debe ser lo más divertido del mundo, porque puedes comer lo que quieras, porque puede darse el lujo de comer y comer y comer y comer, pero no es lo más divertido del mundo, porque ya se convierte en un trabajo, porque tienes que comer aunque estés lleno, tienes que seguir comiendo para poder mantener el físico, entonces ya no es tan divertido porque se convierte en un trabajo, y estar, aunque usted ya sienta que ya no le entra más, tiene que seguir comiendo para mantener ese físico. Fue la parte más difícil de la filmación. Hemos encontrado la profesión para Dani. Hemos encontrado la profesión para Dani. Voy a hacerme stunt. We found a profession for Danny, because Danny eats and never grows up at all. Oh yeah. There you go. You just got to be in the gym 3 hours a day as well. Then you'll be set. Espérese tener unos días en el set y luego hablamos. Buenísimo, Dani. Bueno, ya hemos hablado de que ha tenido el privilegio de interpretar a muchos personajes muy grandes, pero tal vez habrá alguno que él quisiera interpretar y todavía no lo ha logrado. So we've been talking about a lot of great characters that you have been working on, and iconic characters, right? There is anyone that maybe you might want to, like, always wanted to do or interpret it, but haven't yet, like superhero or any other character? I mean, doing Batman would be cool. That's one of my favorite characters ever. I was in a commercial actually where I got to wear the Batman suit, but not one of the films. But then also, like, it'd be great to work on a Bond film, and also if they made any decent Indiana Jones films again as well. Those ones are amazing. They kind of went a little off track on the last one. Yeah. Me gustaría, bueno, obviamente Batman, un personaje icónico que me encantaría poder hacer. Hice un trabajo para un comercial de Batman, pude poner un traje de Batman para un comercial, pero no una película. También me gustaría trabajar en alguna película de James Bond. Fue mis inspiraciones para hacer esto, entonces ojalá hacer algún trabajo de James Bond. Y también, si vuelven a hacer películas decentes de Indiana Jones, me gustaría participar en alguna de ellas, porque las últimas han sido un poco decepcionantes. Entonces, si logran volverlas a hacer bien, me encantaría participar en alguna película de Indiana Jones. Wow. Una pregunta, Daniel, que le hemos hecho a varios participantes o invitados que hemos tenido en Hablemos de Marvel, y es: ustedes como stand-ups no han tenido el placer de que los entrevisten mucho o que la misma academia los reconozca
por lo que ustedes hacen en cada uno de sus papeles, en cada película, me atrevo, José Calderón, me atrevo a decir que incluso ustedes se roban el show de la película. ¿Cuál es tu opinión al respecto? So a recurring topic that we have with other stunt doubles that we have the privilege to interview as you is that stunt doubles as a career is not as recognized maybe, or doesn't have the spotlight as other jobs in the industry, especially for the academy. The academy doesn't recognize you as much as we personally think you should, because as Jose says, personally for him, you steal the show in a lot of movies. So what is your opinion on that subject? I mean, as a stunt double, I don't think we should be recognized by the Academy. I think as a stunt coordinator or as the action designer, like the head of the department, I think there should be recognition for that, but not the individual stunts. I mean, we have stunt awards for individual stunts, like the Taurus Awards. But I mean, like the Academy Awards, don't recognize the people on the ground, I guess you would say. Like they recognize the head of the department that's in charge of the whole thing, which I think that should be the case for stunts as well. I mean, they recognize visual effects, and it's the similar kind of thing. Like the stuff we do ends up on film, and that's the stuff they use for the trailers. They use to promote the movies and they promote the show. And I mean, I think there should be some recognition for it, but I mean, no stunt people get into it for that recognition. We all get into it because we like to do the action stuff and not have our faces on camera and keep it discreet. But in terms of second unit directing or stunt coordinating, I think there should be recognition for that. Sí, yo creo que debería reconocerse especialmente a los jefes del departamento, a los coordinadores, a los que planean todas las acciones, tal vez no a un nivel personal de cada individuo, de cada doble. Ya tenemos nuestros propios premios en esa categoría que son los Tauros, pero en cuanto a lo que es la academia, suele reconocer como la cabeza de cada departamento, por ejemplo, si son efectos visuales, música, etcétera. Debería de reconocerse a esas personas. Usualmente estamos en este trabajo o entramos en este trabajo no porque queremos ser reconocidos, sino que porque queremos hacer las cosas divertidas sin que se nos vea el rostro, o por decirlo así, digamos, debe estar de una manera discreta dentro de la película. Y es un trabajo muy importante, dado que es lo que se vende en los trailers, es lo que te vende la película, te vende el show. Así que deberían definitivamente ser reconocidos, tal vez a nivel de como el coordinador, el que ideó las peleas, el combate. Definitivamente sí, ojalá que la academia lo llegue a reconocer. Yes. Dani, preguntas del público, Dani. Vamos a ver. La de Aníbal todavía no, la dejamos de último. Esa la dejamos de último. Bueno, entonces, Sí. mientras hacer la pregunta que yo quería. Vamos a ver, ¿en qué se parece o en qué se identifica Daniel a Wolverine? So Daniel's asking, what are the similitudes between Daniel Simmons and Wolverine? Is there something that you are similar? I hope not. That's a pretty character. I like to think I'm a bit more chilled out than Wolverine and don't carry that kind of anger around in myself. Yeah, I'm going to have to say, I hope not. Espero que no nos parezcamos en nada. No me gusta ser una persona más tranquila, más relajada y no llevar todo ese enojo siempre dentro mío. Entonces, sinceramente, la respuesta sería no, espero no parecerme mucho a él. ¿Y qué parte le encanta de interpretar a Wolverine? And which part do you enjoy the most of being Wolverine? I mean, just wearing the claws in general is so much fun. That's definitely a cool part of the character. Because whenever the claws come out on set, everybody wants to try them on. And that's the coolest part about being Wolverine, for sure. Creo que usar las garras, es lo más entretenido de ser Wolverine, porque cada vez que las garras salen en el set, todo el mundo quiere utilizarlas, entonces es lo más entretenido de todo. There you go. Jose knows what it's like. Ahí está, para que vean el ejemplo. Ok, súper bien. Yo voy a leer la pregunta de Mía. Dice Mía, nos pregunta por acá, si es Wolverine su personaje favorito o tiene algún otro. O se queda con Wolverine. Okay, so Mia is asking if Wolverine is your favorite character,
so far, or do you have another one? Like, do you think is my favorite character? I mean, Wolverine is definitely my favorite character. He was actually my favorite character before I even worked on the films, which was I read some of the comics, but most of my exposure to Wolverine was like through the cartoon that was around in the 80s, Mhm. and then the video games as well. Like Marvel, Wolverine was always the coolest character in those ones. So I was definitely excited once I grew up and actually got to play that character. I mean, Hugh Jackman had already been doing the Wolverine character for a while before I came along, because I only started in X-Men Origins Wolverine. I missed all of the original X-Men films, but even then, that was, for me, my favorite character out of the whole series anyway. So I'm definitely lucky in that regard. Definitivamente mi personaje favorito es Wolverine. Lo conocía desde antes de inclusive interpretarlo en las películas. Tal vez no en los cómics, pero sí en la serie animada de los 90s, en los videojuegos, siempre el personaje más interesante y más llamativo de utilizar. No, yo no estuve, digamos, Hugh Jackman tenía mucho más tiempo de estar interpretando a Wolverine. Yo llegué en Origins, no pude participar en las primeras 3, pero desde entonces ya uno sabía que el personaje era como el más llamativo y el más cool de todos, así que sí, es mi personaje favorito y he sido muy, muy afortunado de poder interpretarlo. Wow. Otra pregunta que tengo, vamos a ver. Uno de los personajes que más ha robado o ha llamado la atención en las diferentes películas, en entrevistas y demás, es Ryan Reynolds. Hace una disputa entre su Deadpool y su Wolverine. ¿Cuál es la opinión de Daniel entre Deadpool y Wolverine? Oh, this is a tricky one. One of the actors that steal the show most is Ryan Reynolds, and you had the chance to work with him. Between Wolverine, Hugh Jackman Wolverine, and Ryan Reynolds Deadpool, which one do you prefer? Wow. Well, I mean, I've worked with Ryan a bunch as well, but never as Deadpool. So I unfortunately only did Green Lantern with Ryan as a superhero. So that consideration, I have to say Wolverine. Okay. Pregunta difícil. Entonces, no he tenido el chance de trabajar con Ryan en diferentes películas, pero desafortunadamente solo en Linterna Verde como superhéroe. No puedo trabajar en Deadpool con él, así que solo por ese hecho me decantaría por Wolverine, porque mi experiencia es Linterna Verde. Buenísimo, buenísimo. Dani. Bueno, y saliéndonos entonces un poquito de la parte de doble de acción, más bien entonces, si no hubiera sido doble de acción, ¿a qué se hubiera dedicado? So, leaving a little bit on the side, the stunt work, if you hadn't been a stunt double or a stunt coordinator, what will be your calling? What will be your career? Yeah, that's a tough one. I mean, it took me a while to work out that I wanted to do stunts in the first place. And up until then, I didn't really know what I wanted to do. So now I'm in so deep, I don't know what I would do if I wasn't doing stunts. So, yeah, I don't know. I don't really have any other options at this point. Es una pregunta difícil porque en realidad no sabía qué quería hacer hasta el momento de saber que quería ser un doble, y trabajando como doble de acción en ese momento no tenía idea de qué quería hacer y fue como mi llamado, y a este punto creo que no tengo más que ninguna otra opción que seguir en esta carrera, así que la verdad es que no sabría decirte qué me hubiera gustado hacer. Ay, pero que entonces, qué bonito que realmente se dedique, que ha tenido tanto éxito a lo que él realmente quería hacer, al sueño que tuvo. So Danny saying that this is wonderful that you had such an amazing career and with so much passion in something that what you really wanted to do. I mean, it's not so much people that has that luck of doing what they really wanted to do and be so successful in that. Yeah, I'm definitely lucky. I know that for sure. It's yeah, because I mean, I started out in Australia, like I said. And it's pretty tough in Australia. The industry is pretty small there, and my father was American, so I had a US passport. And so my girlfriend at the time was like, "You need to go to America and just try." I kept saying, "Oh, maybe I should, maybe I shouldn't." I kept bringing stunt doubles from the US to Australia, and they'd bring in guys that are my size, and I just was always missing out on these jobs. And yeah, so my girlfriend said, "You should go to the US and try." Like, I don't want to
sit around here, have you going, maybe I should have for the rest of my life. And so, yeah, I made the trip to the US and managed to get a bit of work. And so then went back to Australia and proposed to my girlfriend, and she's now my wife. And I dragged her to the US with me. And so then, yeah, once the Wolverine films came along, I'd actually been Hugh's picture double for some commercials in Australia. And then the guys I was training with in the US, they actually got the first Wolverine film to coordinate. And so I was just begging them because that film was going to Australia. So they didn't need a visa to take me. And they're like, please give me this job. And so, yeah, they did. So that particular moment for me was just like the right place at the right time, that just kind of set things in motion. And it just, yeah, all worked out. It could have gone very different if that whole situation didn't come together like that. Sí, no, definitivamente he sido muy afortunado de trabajar en la carrera que he tenido y trabajar como lo he hecho. La industria en Australia es muy pequeña y estuve ahí bastante tiempo, y en ese momento la que era mi novia en aquel entonces me decía, deberías ir a Estados Unidos y probar suerte. Si te quedas aquí vas a quedarte como estancado y vas a estar muy deprimido, que no lo intentaste y no fuiste. Mi papá es estadounidense, entonces ya tenía la visa para poder ir a Estados Unidos. Así que tomamos la decisión, me fui a Estados Unidos, empecé a trabajar, a hacer mi carrera. Por dicha me fue muy bien. Años después esa novia la traje para Estados Unidos y ahora es mi esposa, la mamá de mis 2 hijos. Y en el momento que, por ejemplo, cuando iban a filmar, yo estaba en Estados Unidos, iban a filmar Wolverine, la Origins, el coordinador de la película me había hecho doblar a Hugh en Australia en varios comerciales. Entonces lo llamé y le rogué, por favor, lléveme, no ocupan visa, yo soy de Australia, no ocupan, lléveme, y me dieron el papel, y si las cosas no hubieran pasado así como pasaron, tal vez no, la situación hubiera sido muy diferente, y por dicha todo salió como debió ser. Wow, súper bien. Una consulta por acá que tenemos de, creo que era Nioal. ¿Cómo le ha ido en su carrera con el tema de las lesiones? ¿Ha sufrido alguna lesión difícil de recuperarse, que lleve su tiempo, que tenga que alejarse de su sueño? So Aníbal is asking, one of our followers, how's been your experience with injuries? Have you had any injuries that leave you out of the job for some time, or have you been lucky to not get nothing serious? Yeah, I've been pretty lucky with my career. I've never had an injury that's taken me out of work. I saw you showing my stunt reel earlier. There's a stunt in there from X-Men Origins Wolverine where I was thrown, like did a flat spin and my face hit this steel drum and I bounced off the drum with my face. That one cut me open, gave me 15 stitches above my eye. And that was a night shoot, so we did that. That was actually the last shot of the night, so it was about 6 o'clock in the morning. So I went off to hospital, got stitched up, and then came back to work the next night to keep shooting that fight scene. It was probably the hardest week of my career. It was just massive fights every day, like for a week. Huge fight scenes, big wire stunts every day. Yeah, 15 stitches in my face. Oh my God. But I didn't want to step away and let somebody else do the stunts that I'd rehearsed. So yeah, I was back at work. And yeah, over the years, I've been pretty fortunate. I mean, get bumps and bruises and strains and stuff, but nothing bad enough to stop me from working, fortunately. Touch wood. He sido muy afortunado de no tener ninguna lesión que me haya sacado de trabajar. Sí ha habido cosas muy, muy fuertes. Por ejemplo, en el video que están mostrando al principio, hubo una escena en Wolverine donde me tiraban volando y tenía que como volar sobre mi eje y golpear un barril. Donde golpeé el barril, era la última toma de la noche. Todas las escenas, las tomas eran en la noche y era la última ya. Donde golpeé mi cara, fue la que golpeé directamente el barril y tuve una gran cortada que me tuvieron que poner 15 puntadas. Y era la última, ya eran como las 6 de la mañana, entonces terminamos, grabamos, me fuimos al hospital, 16 puntadas, 15 puntadas, perdón, en la cara, y a la noche de ese día vamos de nuevo a filmar porque no quería dejar de trabajar, que no era muy difícil conseguir a alguien más que hiciera las peleas que ya habíamos coordinado y todo lo que habíamos practicado. Y esa fue como una de las más graves que he tenido, pero a pesar de eso, de algunos moretones, golpes, raspones que siempre hay, nada que sea de gravedad. He sido muy afortunado y toco madera. Toco madera para that 50 seconds on that video, yeah, that's the stunt. Ahí en el segundo 15 de ahí ese video, ahí está
Eso era lo que yo estaba Exacto. buscando. Yeah, she was looking for it. Yeah, so it looked like it was about 50 seconds, 50 seconds. 50, en el segundo 50. Ah, ok. Yeah. ok. 50. Yeah, just after this bit here. This one, yeah. Ok. Esa ahí. Esa misma. Ahí fue donde se llevó esos 15. Ok. Eso fue real, no That fake. was real. That was real. Yeah, that's not fake. I was meant to hit my whole upper body on the drum, but as I came in, it was just all face. Yeah, so that didn't go as planned. Se suponía que tenía que golpear con el cuerpo, el barril, y lo que golpeó fue la cara. Entonces, no salió como planeado, pero quedó la toma. Bueno, pero para no contar solo lo feo, entonces más bien lo bonito, alguna anécdota que él jamás va a olvidar, algo chivísima que le haya pasado grabando. So, Bueno, gracioso también, ¿por qué no? So let's talk less of the negative and more of the positive. Any anecdote, any funny thing, anything that you say, oh, I never gonna forget this, that shooting has happened to you? Oh, wow. I don't know. Actually, when I was working on a film called, it's not a superhero film, but just a film that I worked at. One of the first films actually I got once I moved to the US, then I got taken back to Australia actually to work locally in a film called Where the Wild Things Are, which is a creature movie based on a kid's book. But basically, it was just a bunch of stunt guys in these giant padded costumes running around the forest, and that was probably one of the most fun jobs I ever did. There was a lot of pranks going on that one, and basically you're running around pretty much blind in this forest, but the costumes were so big and padded you would just run straight into trees and not even feel it, and basically just end up in it was pretty cool. Yo creo que una de las experiencias más divertidas fue en uno de mis primeros trabajos. Recién llegando a Estados Unidos me llamaron para hacer un trabajo y de regreso a Australia porque los iban a filmar a Australia. Y en una película que se llama Donde las cosas salvajes están, que es un libro infantil que estaba siendo adaptado, y eran unos monstruos que corrían por los bosques, unos trajes de esos grandotes todos llenos de relleno. Y era casi que correr entre el bosque a oscuras. Entonces uno iba corriendo y chocaba contra un árbol y ni uno ni lo sentía, y uno nada más quedaba ahí volcado, patas arriba, con el traje, pero no sentía el golpe. Entonces era una de las cosas más divertidas que he hecho. Wow. Con una tortuga. Exacto. You ended like a turtle, hanging out with a suit. Ok. Por aquí hay una pregunta de Saidi que me llamó la atención mientras Alberto la dice. Igual voy a mostrar los dos pósters que vamos a regalar hoy. Uno lo va a regalar Daniel, el otro vamos a hacer una mecánica. Entonces, Daniel, no sé cuál quiere regalar para que le preguntes, Alberto. Lamentablemente, de Wolverine cuesta mucho conseguir, entonces tenemos este de Avengers de Alex Ross. So we're gonna have a giveaway of 2 posters, and you Daniel, are gonna choose one winner. So we have that poster of Avengers from Alex Ross, and the other one, Jose's gonna show. The other one. Él empezó con Iron Man. The Iron Man, this one. So which one do you prefer for you to give away? I actually like this second one. That actual image there, when I worked on the first Iron Man, because like nowadays the entire Iron Man suit is all CG, but when I did the first Iron Man, they built a practical suit. So it had a full thing. It was pretty much like Iron Man. It was pretty amazing. But it was also really hard to move in. So they had this all hard fiberglass and metal version, and then they had a stunt version that was rubber. And they had that, pretty much that picture, that pose for the suit, and the director wanted that pose, but they're like, oh, you're not gonna be able to do that in the suit. It's impossible to move like that. And like, I'm pretty sure I could do it if you just give me like the hard upper body and then the stunt legs. And so yeah, I went for it, and they hit that pose. It actually didn't even make the film. That shot they used for all the publicity and the posters and stuff. But yeah, it was incredibly hard to hold that position with punching the ground. But then the hardest part was just holding that arm above, because the shoulders are all swollen up, and they had all this smoke on set, and they have to wait for the smoke to settle. And as it's settling, I'm just there frozen. The camera's coming in towards me. I'm just holding there, like trying not to shake. Like, oh, I can do this. Yeah, for that, I'll go to that poster just for that particular poster. Definitivamente el de Iron Man, porque esa pose de hecho la tuvo que hacer
cuando estaban grabando Iron Man 1, ahora el traje de Iron Man es todo por computadora. En aquel momento sí era un traje práctico y habían dos versiones: el traje de fibra de vidrio, que era súper pesado y súper difícil, caliente y súper difícil de moverse, completo, y un traje para las escenas de acción que era como de goma. Entonces, cuando me dijeron, yo no creo que usted pueda hacer esa pose, y dijo, sí, la hago. Deme la parte de arriba de fibra de vidrio y la parte de abajo del de goma para poder moverme. Entonces la hice la pose de golpear el suelo, y a la escena no quedó en la película al final, pero sí lo usaron para todos los pósters promocionales y para toda la promoción y todo aquello. Y era muy difícil porque el problema no era estar bajo, sino que era sostener el brazo arriba. Entonces yo estaba aquí sosteniéndole y aguantando aquí el peso, y la cámara pasaba aquí tomándome despacio, y yo, póngale, yo tengo que soltar el brazo, y aquí estoy aguantando. Entonces, solo por esa experiencia, porque fui parte de hacer esa escena, el de Iron Man. Ok, súper bien. Mientras, entonces, Daniel escogió el póster de Iron Man para regalar. Ahorita hacemos la mecánica. Este es el que vamos a regalar. That is the one. Y el de Alex Rock. La gente que está en casa tiene que hacer lo siguiente. Ojo, si quieren ganarse este póster, los que están en casa tienen que etiquetar a alguien ahorita en los comentarios, y que ese amigo que etiquetó se conecte y ponga: hola, me gusta el programa del día de hoy. Uy, mi alma. Ahí, Wizzy, es un póster de los Ross. Etiquetar a un amigo en los comentarios y que el amigo salude. Ok. Ahí está la mecánica. Ahora, una pregunta que vi por aquí de Sadie es que si él rechazaría algún papel como Stunt Double. ¿Tiene algún papel que dice, no, definitivamente ese no? All right. We have a question from Sadie that says, is there any role, any character or whatever that you say as a stunt double, you say, nope, I have to say no to that role. I will not do it. Yeah, I mean, that's one of the keys to a long, successful career, is with knowing when to say no. You definitely don't want to commit yourself to something that you know you can't do and then try and work it out later, because that's just going to go bad for you and for the stunt coordinator. So like horse riding is one of the things I don't claim to be good at all. Mm-hmm. When I was in Australia, it was one of the things we had to do to get qualified for stunts, and then they dropped it. So you actually only had to do 4 out of the 5 categories instead of 5 out of 5. So I had started learning to ride horses, and I'm like, this is not for me. There's cowboys that grow up riding horses their whole lives and they love this stuff. And so yeah, if I get a call for a horse job, I'm like, nope, I'm not the guy. Find somebody else. It's going to be bad for everybody if I get on a horse. Sí, de hecho es uno de los secretos para tener una larga y exitosa carrera, es aprender cuándo decir que no. Muchas veces te llaman para hacer un papel que sabes que no estás calificado para hacer, entonces en esos momentos es mejor dejarlo para alguien que sea mejor que tú. En este caso, por ejemplo, montar a caballo, me encanta ver las películas de vaqueros y todo esto, pero sé que no es mi fuerte, entonces muchas veces tuve que decir que no, mejor no. Por ejemplo, en Australia, cuando estás estudiando para hacer stunt, hay como 5 categorías. Una de ellas es montar a caballo. Entonces yo hice 4 de 5 porque las 5 supe que no era lo mío, no podía hacerlo. Entonces cada vez que me llaman y me dicen, bueno, pero hay una escena que tienes que montar a caballo, mejor consíganse alguien más porque puedo ser un peligro para las demás personas si me llaman a hacer de montar a caballo, así que mejor esa no. Ok, la seguridad ante todo. Y bueno, chiquillos, ya hay que ir cerrando, pero ahí todavía tenemos algunas preguntitas por aquí y hay una que no puede faltar. Daniel todavía ve a Wolverine, o lo vería, él piensa que debería de estar Wolverine en las próximas películas del MCU. So we're running a little bit out of time, but before we run out of time, we have some key questions for you. One of them is, do you think Wolverine is going to make his entrance to the MCU? I mean, I would say definitely at some stage. Disney's definitely not going to let that character die off. I mean, I guess it depends on whether they bring the entire X-Men into the MCU or just keep that as a separate universe. But I guarantee you they're going to definitely do their version of Wolverine at some stage, which I'm excited about. I'd love to see it. I mean, Hugh is great as Wolverine, but if you guys know the comics, like, he's not the physical shape of Wolverine. Hugh's 6'2", and
the comic Wolverine's like 5'3" and really stocky. That's why the character's called Wolverine. So it'd be interesting to see a completely different body shaped actor play the character that's more like the comics itself. Definitivamente va a estar, creo que sí, Disney no va a dejar morir a un personaje tan icónico. La pregunta más bien va a ser si va a ser parte del universo como tal o si va a estar en un universo aparte, o si va a introducir solo al personaje o todo el grupo como tal. Me encantaría verlo y estaré muy emocionado de verlo. Lo que probablemente no sé cómo lo irán a interpretar, si lo va a hacer más cercano a los cómics. Como ustedes saben, los cómics, bueno, Hugh Jackman mide casi 2 metros y es totalmente diferente al aspecto que tiene el Wolverine de los cómics, que mide tal vez 1,5 metros y es súper peludo y todo eso. Entonces tal vez consigan a alguien más cercano al personaje de los cómics, pero definitivamente estoy casi seguro que va a estar ahí. Ok. Entonces eso nos lleva a la pregunta de Aníbal, y es la pregunta, Daniel. ¿Quién cree que debe ser el sustituto de Hugh Jackman como Wolverine? Está fuerte esa pregunta. So Aníbal is asking one of the hardest questions. Who do you think could be a replacement for Hugh as a Wolverine? Wow, I mean, that's the thing. Like, Hugh is so iconic as the role. I don't know if there's even an actor that we could think of now, because when Hugh first took on that role, nobody knew who he was. Like, he made the character. It'd be cool to have an unknown actor that'd be able to build up the character again, rather than another, like, a known actor trying to do their spin on it. I don't know. I'd like to see somebody unknown. That'd be pretty cool. Sí, es una pregunta muy difícil, más que ahora Hugh es tan icónico como el personaje, pero en el momento que él fue llamado para ser el personaje, nadie conocía a Hugh Jackman, nadie sabía quién era. Entonces creo que sería lo ideal que fuera un actor desconocido quien tome el personaje y lo haga suyo, a la misma como le fue a Hugh Jackman, más que alguien conocido que le haga su propia toma del personaje. Así que preferiría que fuera alguien desconocido y que crezca a partir de ahí. Wow, excelente. Bueno, ya para ir terminando y que Daniel nos escoja el ganador, ¿qué viene de Daniel para nosotros, el público, a futuro? ¿Qué podemos esperar de Daniel Stevens a futuro nosotros, los espectadores? So to start wrapping up, what comes next for Daniel Stevens? What we can expect as a fan from you? What are you working on? What are your next projects? Well, I'm actually not in LA right now. I'm in Atlanta at the moment in a hotel, working on a film out here, which I can't really talk about. But we're stuck in a bubble. Basically, so I'm just going hotel to set and back to the hotel again. Yeah, full on COVID protocols. But the thing I'm most excited about right now is last year I worked on a film called Free Guy with doubling Ryan Reynolds, and that's, well, meant to come out December 11. But we'll see what happens with cinemas and stuff. But speaking of Ryan, he's so excited about that film. Like, he says it's the favorite thing he's ever done. And I'm like, more than Deadpool? He's like, yeah, even better than Deadpool. So, I mean, for him to say that, I'm pretty excited to see how that one turns out. And I also worked on a film called Jungle Cruise for Disney, which I was the assistant stunt coordinator, so you won't really see me in there very much. And that one we did more than like 2 years ago. It's been, I don't know, floating around Disney somewhere. I don't know. I'm not sure why it's taken so long to come out, but now obviously that's delayed as well because of COVID. So yeah, you've got to see those things hopefully sometime soon. Okay. He estado, ahorita no estoy en California, estoy en Atlanta, estoy trabajando en un proyecto que no les puedo decir qué es, pero estamos trabajando por los protocolos COVID, es directamente del hotel al set, del set al hotel, no hay interacción con nadie por todos los protocolos que hay. Uno de los que estoy más emocionado, que está próximo a lanzarse, es Free Guy, que trabajé con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds está súper emocionado con ese proyecto. De hecho, dice que es su proyecto favorito, su película favorita, más aún que Deadpool. Está para diciembre 11, pero como sabemos, tal vez pueda atrasarse, no sabemos cómo están las cosas con los cines, más con toda la pandemia. Y la otra película que estuve trabajando es Jungle Cruise, que creo que es con La Roca.
que trabajamos para Disney. En esa fui un asistente de coordinación de stunts, así que no me van a ver mucho en esa película, pero sí estuve participando en lo que son los stunts para esa. Y la película fue filmada hace 3 años. No sabemos por qué Disney la ha durado tanto en sacarla. Ahora con la pandemia va a durar un poquito más tal vez, pero esos serían mis próximos proyectos y ahorita que estamos trabajando en Atlanta. Wow. Bueno, muchísimas gracias. Llegó el momento de que Daniel escoja un ganador. Nada más, Alberto, indicarle a Daniel que él escoja un ganador del público. No puede ser mía porque ya ganó y tampoco puede ser Ronald. Y que sea de Costa Rica, cualquier cosa. Bueno, es importante que sean de Costa Rica y que cualquier cosa, no importa, que Daniel escoja y determinamos si es de Costa Rica o no. Ok. Pero que pongan que la gente que escriba aquí o algo. Que escriba algo relacionado a Daniel. Okay. Algo de lo que hablamos en la entrevista relacionado a Daniel. No sé. Bueno, que pongan el nombre de las próximas películas que van a estrenarse. Los nombres de las próximas películas. Okay. ¿Qué le parece a Daniel que esa sea la dinámica? So, Daniel, the dynamic for the giveaway is going to be the people in the comments are going to put the names of the coming movies that you just talked about to be released. Jungle Cruise and Free Guy. So of all the people that are going to comment the names of the movies, you choose one winner. Okay. Right? Gotcha. Okay. Entonces, toda la gente poniendo ahí Free Guy y Jungle Cruise en comentarios, escríbanlo, uno de los dos o los dos, como quieran, y entre todos ellos se va a escoger un ganador de Costa Rica. Vamos a ver quién escribe por ahí. Vamos a ver. Como que nadie quiere ese póster. Démosles un chancecito, a ver si lo quieren. Vamos a ver. Voy contestando yo. So while we wait for the people to put the comments there, I have one more question. Is there something as these characters, as Wolverine, as Robert, as Iron Man, as Green Lantern, all the superhero stuff, that you say, oh man, that could be done differently, or that could go like, we mess up, we can do it differently. Something like that. I'm gonna say it in Spanish. Haciendo las películas como Iron Man, como Green Lantern, como Wolverine, hay algo que cuando ya las viste y dices, eso que salió mal, metimos la pata, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo diferente. You there, Daniel? Yeah, sorry. Okay, yeah. It's Spanish. Yeah, well, is there something that doing those stuff that you could say, okay, I could do it differently, or something doesn't went so well as we think? I mean, I feel like that every time I do a stunt and I watch the video back, I'm like, oh man, I could have done so much better. And I'm super critical about everything I do. It's just, seems constant for me. But then, I mean, that's as well. Sometimes you'll do a stunt that feels amazing, and then you see how it's edited and cut together, and it may not have been the best angle or what you think's the best angle. And I don't know, but the films do well, so I don't know. I guess you can't be too critical. I just got to roll with it. Sí, a cada rato, como están, siempre que hago una toma y veo el filme, siempre pienso, pude haber hecho mejor. Soy muy crítico en mi trabajo. Y a veces cuando tal vez tomamos una toma y pasa la edición, tal vez uno piensa, pudo haber sido mejor desde otro ángulo, o la hubiera quedado mejor de así, pero al final la película es un éxito, entonces no puedes decir mucho, porque al final la película fue un éxito, pero sí, siempre soy crítico en mi trabajo. Listo, bueno, there is a lot of people there commenting, so you can choose one. All right, well, I'll go with the first one I see there, which is Zadie PPH. Sadie. Súper bien. Sí. Ok. ¿Estamos bien con Sadie? Sí, se lo ganó. Sí, Sadie es de Costa Rica. Sí, es de Costa Rica. Sí. Sadie es de Costa Rica. Genial. Para que se comunique. Y después nos mandas un mensaje al inbox. Tienes 24 horas para mandar el mensaje y 5 días para retirar el póster. Excelente. Okay. Daniel, muchísimas gracias, de verdad, todo un honor tenerte por acá. Hablemos de Marvel. Para mí ha sido una experiencia lindísima. Créeme que soy seguidor de tu trabajo desde hace bastante.
principalmente Star Wars, Wolverine. Siga haciendo esto, por favor, lo ocupamos. Eres una excelente persona. So thank you a lot, Daniel, for being here, for it's been an honor to have you here, and we're very thankful for your time. Jose said that he's a big fan of you from even before, since Star Wars, since Wolverine and all that stuff. So please keep doing your work. We need you doing all that amazing stunt work that you do. Cool. Thank you, guys. Thanks for giving the love towards the stunt community as well, because I mean, a lot of times we don't even realize that we have fans out there, so it's pretty nice to get some recognition. So thanks for having me on, guys. No, muchísimas gracias, es demasiado lindo de ustedes, especialmente porque como Stones a veces no sabemos que hay todo un fanbase ahí que reconoce nuestro trabajo, y es muy lindo recibir ese amor de parte de la gente, así que de verdad muchísimas gracias. Bien, Dani. Muchísimas gracias por sacar el tiempo de estar por aquí con nosotros y, o sea, muy emocionados de verdad nosotros tener a Wolverine en Hablemos de Marvel, y ojalá que no sea la primera ni la última vez de estar por aquí. Vamos a ver entonces si lo vemos más adelante en algo del MCU. ¿Será? Tenerlo por aquí otra vez. Danny saying that thank you so much for your time being here. We're very excited for you to have like Wolverine in the show. And we hope too that this is not the last time that we have you here, that it's the first time, and hopefully we can have you next time, maybe after you do another work in the MCU. Yeah, maybe. We'll see. I don't know. I'm getting pretty old now. I think it's time for the younger guys to come in and take all the beatings as the superheroes. So. We'll see. Sí, ojalá que podamos estar otra vez en otro show, aunque ya me estoy poniendo muy viejo, así que es hora de que alguien más joven tome los zapatos y reciba las golpizas de los superhéroes, porque yo ya no estoy para eso. Súper bien. Antes de retirar a Daniel, recuerden que ya casi regalamos el otro póster de Alex Ross. Y también, Daniel, hay un compañero que no pudo conectarse el día de hoy, pero que te quiere saludar. Dale unos minutitos, que es Leo, para que se conecte. ¿Y qué les parece? Bueno, perdón. So there is another member of the team that you already talked with him, but wasn't able to connect earlier. That is Leo. You already talked with him, so he's gonna connect just to say hi. So if you can give him a couple of minutes. Cool. Ahora sí. ¿Y qué les parece si mientras que Leo se conecta, entonces vamos anunciando al invitado que vamos a tener la próxima semana? Aquí tengo un spoiler, regalo. No, pero so we're gonna show the guest from next week while we wait for Leo to connect. So let's give it a roll. Aquí vamos. Ahí está, Scott Koblish. Record Guinness. He has, tiene Record Guinness de mayor cantidad de personajes en una portada. He has the Record Guinness of most characters in one cover. Scott Koblish. Ok, ahí está la portada. Y por aquí ya tenemos a Leo. Vamos a agregar a Leo. Vamos a ver. Leo. There it is. Hey, Leo. How are you? Good. Yeah, it's a better to be than watching the interview. No, Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Humildemente nos aceptó y créame que los espectadores la han pasado genial. Y las preguntas han sido fenomenales y muchas gracias por haber aceptado este espacio que nos regaló.
They're saying that he's very thankful for you to accept his invitation to the show, and everything from on the interview. Your answers has been an amazing journey for us. So thank you a lot for being with us. Excellent. Thank you, guys. It's my pleasure. Muchísimas gracias, que es el placer de él. Y bueno, ¿y qué más nos falta? Nada más decirle a Daniel muchísimas gracias y esperamos tenerlo pronto. Ojalá algún día venga a Costa Rica, tenerlo pronto por acá, darle un tour y llevarlo a comer al restaurante de Leo. We hope that, well, first, thank you a lot. Oh, there's another thing that we are missing. First is thank you so much for being here, and we hope that after COVID and after all these things, you can come to visit Costa Rica on vacation, and we can give you a tour and take you to the Leo has a restaurant, so we can take you to eat with Leo. Cool, sounds good. We need to film a movie down there. That'd be perfect. One last thing. Do you know a little bit of Spanish? Not at all. Not at all. Okay. So we have a slang here in Costa Rica that is pura vida in Spanish. In English, it means pure life. But the meaning, the real meaning of the phrase is that everything is good, everything is nice, everything is awesome. So, for example, if you are greeting someone, you say, "Hi, I'm pura vida," like, or "Goodbye, pura vida, see you there," or like, "Hey, how you doing? I'm pura vida." So it's like everything is good, everything is nice. So if you can say in Spanish, "Pura vida Costa Rica, pura vida ticos," something like that. Okay, pura vida Costa Rica. Yeah. Gracias, Daniel. Buenas noches. Thank you so much. See you, Daniel. Bye. Nos vemos entonces. Buenísimo. Ok, para los que me preguntaron ahí, este cómic no lo puedo regalar. Voy a tratar de conseguir uno. Está jalado del pelo, dijo una vez Alberto. Y les voy a enseñar por qué no es rajar. No lo puedo regalar porque está personalizado para mí. Está trabajando, está contando. Las dos. Ahí dice José. Además, ponelo a él en close-up, solo a José, para que lo vean. Tras de eso. Ahí está. Le vamos a dar el ahí gusto. Está. Véalo. Qué lindo, ¿ah? Ahí está. Hola, José. Ok, chao. Por eso no lo podemos regalar. Buenísimo. Está buenísimo. Lo que sí puedo regalar es el otro póster. Antes de regalar el otro póster, cuéntenme cómo vieron el invitado el día de hoy, qué les pareció. Cuéntenme un poquito serio. Pero no súper chiva como es que sí, yo creo que todos los invitados han sido tan chivas. Sí, yo creo que quitando tal vez los invitados que tuvimos en el evento para como Mar Maquina o Humberto Castañeda, sin ofender, creo que es el personaje de mayor edad que hemos tenido, digamos, el invitado. Entonces tal vez por eso sea un poquito más serio. Eso no se dice. Como vean este comentario, que bueno, como dice, agencia de superhéroes, estaba metido en el personaje. Sí, eso. De hecho, eso fue lo que pensé, digo yo, mira, se parece porque es como todo seriecillo. Sí. Bueno, pero se pone, ojo, guapo, pero muy serio. Sí. Pero ahora ya está el 31 vamos a tener el más viejo. El de mayor edad, sí, vamos a seguir ya, ¿qué más hay que hacer? Vamos con la rifa. La mecánica era la siguiente, Sadie, tienes que mandar un mensaje al inbox de la página, que aquí nos puso, ¿dónde mando el mensaje? Al inbox de la página. Ajá, Sadie, te vas a Marvel Club CR, ahí en Facebook, y le das donde dice mensajes, y mandas un mensajito por ahí. Pero todavía no se vaya, hasta que termine. Este poste se va a ir hoy también. Y ya saqué el ganador. El ganador va a ser el siguiente. Y fue quien me cumplió la mecánica. Espere para buscarlo, que por aquí lo tenía. La mecánica era etiquetar a un amigo y que el amigo saludara en el programa. Fueron pocos lo que lo hicieron. Entonces el póster se lo va a llevar. Van a ver, aquí pongo el comentario. Lo tiro a la 1. A las 3. ¡Ta! Jocelyn Ramírez es la ganadora. Excelente. Y para que vean que cumplió, por aquí pone Jorleni.
Saludos. Excelente, excelente, excelente. Entonces, Jocelyn, mándenos un mensaje para coordinar la entrega de este póster. Como lo dijimos, 24 horas para comunicarse, 5 días para recoger el póster. No podemos dejarnos más de 5 días los premios, ya es por política. Entonces, los esperamos el martes en Hablemos de Marvel. Perdón, el martes pasado no hubo Hablemos de Marvel porque estuvimos muy pegados. Pero les compartimos nuevamente el programa que tuvimos la semana pasada con Chris Ronrell, por si ustedes no pudieron verlo. Igual también pueden conseguir los programas en YouTube, por ahí están también, para que entonces tal vez en Facebook ahí tienen que buscar y buscar. Entonces en YouTube mucho más fácil, ahí están todos los programas. Bueno, hay parte de la primera temporada y están, bueno, todos los que hemos tenido hasta el momento de la segunda temporada. Hablemos de Marvel. Sí. Si quieren ver toda la colección completa, están en Facebook. Si quieren, para facilidad de buscar, en YouTube, aunque no están todos los de primera temporada, pero sí están bastantes y todos los de la segunda están ahí. Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Leo. Sus redes, últimas palabras, spoilers, no lo mutemos. Ya llamaron a spoileo. Ahorita empieza a girar y se transforma. No, buenísimo. Digamos, algo que me ha agradado mucho de los programas es que hemos visto cosas que uno jamás imaginaría que han sucedido, digamos, que, por ejemplo, el baile de Star-Lord, ¿verdad? Que lo hizo el invitado, exacto, que el invitado que tuvimos la semana pasada. Y hoy nos contó Daniel Stevens que él fue el que hizo la pose promocional de Iron Man. Entonces, son cosillas, ¿verdad? Que uno jamás imaginaría que uno va a entrevistar a la persona que lo hizo. Entonces, muy chiva. Y no puedo tirar spoilers, porque ya me están pidiendo spoilers. Estoy lista con el botoncito para mutearlo. Exactamente, y se me adelantó. No puede decir nada. No puede decir nada. Dani. Bueno, Leo, tus redes, por si te quieren seguir. No sé cómo estoy. En Instagram creo que estoy como Leo. En la próxima entrega, Leo dará sus redes. En la próxima, porque no sé ni cómo estoy. Alberto. Así como estoy aquí abajito, ahí me buscan en Facebook, Alberto Salazar, ahí salgo. Donde vean una foto de mi persona abrazando un Pikachu gigante, ese soy. En realidad, Alberto no se ve, solo se ve el Pikachu. Sí, se ve el Pikachu. Se ve el Pikachu gigante y yo abrazando. Dani. Me pueden encontrar en Facebook como Daniela Solano Arquero. Sí, es muy largo, perdón. Entonces me pueden encontrar en Instagram como DaniSol17, así mucho más fácil, por si quieren. Buenísimo. El mío en Facebook sale como José Calderón. Hay un montón de José Calderón, pero por eso no me llegan invitaciones. La excusa. A mí tampoco me llega. Pero en Instagram salgo como José2704. José2704, lo que tengan dudas, con todo gusto. De nuestra parte, de verdad, muchísimas gracias por conectarse. Y les voy a hacer una promesa, si ustedes me prometen que van a cumplir. Próximo sábado tenemos a Scott Cowlis. Hoy se conectaron casi 40 personas. Si desde el día que sale la promoción, ustedes empiezan a compartir que está Scott Cowlis y tenemos mínimo 50 personas conectadas, regalo Funko y póster de Deadpool. Santo cielo, voy a cambiarme el nombre y voy a participar. El otro sábado yo tengo vacaciones, entonces voy a conectarme para participar. Ojo, que si tenemos más de 50 personas conectadas en el live, al mismo tiempo, sí. 50 al mismo tiempo. Ajá. Y si tenemos más de 80 personas, me comprometo a buscar el cómic de Deadpool. Estamos regalones aquí. Y le podemos decir a Scott que lo firme ahí digitalmente. En ustedes está. ¿A qué horas es? ¿A qué horas es? A las 8 de la noche, ¿cierto, Leo? A las 8 de la noche, hora Costa Rica, es correcto. Sí. Se los voy a la misma hora por el mismo canal. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, les hice una promesa. 50 personas conectadas, póster y Funko. Más de 80, el cómic de Deadpool. Ahí está, para que sepan. No, y que se suscriban a YouTube.
Buenísimo, Leo, gracias. Exacto. Sí, Excelente, excelente. Porque no solo es un video, hombre, para que vean. igual se van a estar subiendo los videos, ¿cierto? De la primera temporada, entonces, que Así se es. suscriban. Sí, estamos en proceso, sí, ahí se están subiendo, entonces. Y no todos puedo decir ganamos. spoilers. No, ya puedo nos decir vamos, chao. Ya Ay, lo vamos, sí. Vayan, eso. vayan a ver Tenet, de verdad, vayan a ver sí, Tenet. No es de vayan a ver. Marvel, pero vayan a ver Tenet. Vayan a ver Tenet a Nova Cinemas, está muy buena y la ven en IMAX, es impresionante. Ahora sí, Leo, no spoilers, Chao. muchas gracias. Nos No, sin vemos. spoilers. No, en noviembre, vieron Chao. en noviembre. Chao, chao, buenas noches. Noviembre.